Esta semana nada más han muerto como 7 personas. Vivir en el Callao es lo más rico que hay. Yo no soy un banco con piernas, digo la verdad. Es la vida más fresca que he tenido. Por eso estoy acá. El VIH y todo lo demás. Bastante heavy caminar por aquí. Me ganó el vicio, soy vicioso de los 7 años. Mucha matanza, mucha muerte. Soy del barrio del Callao y siempre te voy a seguir. Pero este barrio acá no se puede caminar. Aquí no. ¿Hay un muerto? Tranquilo español, si escuchas balas, son juguetes. Lo que veis delante de mí es el barrio más famoso y dicen también el más peligroso de toda Lima. Me encuentro en el Callao, más precisamente en Los Barracones. ¿Por qué se llaman así? Porque ese nombre deriva de las construcciones rudimentales que se habían construido los pescadores. En aquella dirección, detrás de la cisterna, está el océano. Es una zona muy insegura por varias razones. Hay bandas que se disputan el control de la droga, el control de la extorsión. Bajo un poquito la voz porque tampoco quiero gritar así. Y estos pasajes, como podemos ver aquí, muy estrechos, muy angustos, facilitan a los criminales el poder escapar de la policía. Hablando de policía, justo acaban de pasar 3 agentes. Veis que hay muchísimo comercio informal, un señor aquí con una moto improvisada vendiendo fruta, y esto se mezcla con niños jugando en la calle, perros salvajes, aquí pequeñas escuelas, taxis legales y ilegales. Entonces yo creo un barrio muy interesante, con muchísima fama. No quiero hablar demasiado, quiero que hablen las imágenes. Vamos al lío. Mirad aquí, hemos subido a una azotea de unos vecinos, podemos apreciar allá la cisterna, un lugar, como dicen aquí, de fumones, personas que consumen droga, siendo una cisterna abandonada, se meten ahí dentro y tranquilos, sin el sol que le pega así en la cara, se meten ahí y hacen sus cosas. Muy impactante, aparte de los colores que son muy bonitos, veis cómo han embellecido aquí la cara de las casas. Mirad ahí, progresamos todos. Las ganas, ¿no?, del Callao de seguir adelante, de mejorar como barrio, dejar un poco atrás la vida criminal y mejorar. Pero al mismo tiempo podemos ver que los techos aquí son prácticamente techos de chabolas, hechos de láminas de hierro, de madera, un poco lo que la gente encuentra, lo pone ahí. Vemos que son prácticamente todas construcciones informales o ilegales, como quiere decir, porque el primer piso están casi todo bien construido, segundo, tercero ya están, como lo podéis apreciar allá, ya están hechos de madera y simplemente la gente se apaña como puede. Muy, muy impactante. Como siempre chequeamos situación cable, locura máxima. Mirad ahí. Pones tu cable, lo pasas por aquí y ya tienes tu luz gratis. ¿Por qué? Porque es totalmente enchufado, totalmente ilegal. El problema siendo eso, que mirad aquí, por ejemplo, un cable aquí, un cable aquí. Es muy fácil que haya un cortocircuito y con todos estos materiales que prenden muy fácilmente, pues es fácil que pase la tragedia. 3 de la tarde, el barrio bastante tranquilo. Vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo. Me acaban de decir algo interesante. Mirad, se puede subir, por ejemplo, por un pasillo así. Por acá. Sale por aquí. Y luego es prácticamente un laberinto, ¿veis? Porque pasamos por aquí, aquí hay... Por acá. Y te sale por otra quinta. Sale por otra quinta. ¡Guau! Baja de aquí Peligroso, pero... y baja para abajo. Y bajas. Si estás escapando de la policía, igual te... Déjala ahí, déjala ahí. No, espera que si alguien ahora tiene que escaparse, le jodo el... Chame. Brutal, es literalmente un laberinto, Baja ¿no? por acá. Y por eso también el Callao es probablemente famoso, porque para los criminales es bastante sencillo irse de la policía. Y estamos otra vez afuera, pim pam, entra por un lado, sale por el otro. Sale por acá. Y entra por ahí. Bien, bien loco, la verdad. Y estamos ahí.
Bueno, tiene obviamente la cara pixelada por cuestiones de obvias, ¿no? Claro. Veo que en la mano tienes un arma. Eres una vecina aquí del Callao. Vivir en el Callao es lo más rico que hay. ¿Por qué se necesita una pistola en ese barrio? Porque acá te tienes que cuidar de cualquierita nomás. De que hay muerte, pero depende con quién te metas. Pe. Si tú caminas bien, nadie se mete contigo, pero si estás por el lado chueco, ya las peleas están de más. ¿Qué quiere decir caminar bien? No faltar el respeto. No falta el respeto a los vecinos y ya, pe, si hay de colaborar, tienes que colaborar, pe. Sabemos que la gente que está en el mundo del crimen normalmente termina o presa o muerta. ¿Tú no tienes miedo de estas dos opciones, terminar en la cárcel o...? Si pa morir nacimos. ¿Qué te gustaría para tus hijos? ¿Qué futuro? ¿Que estudiaran? ¿O tú crees que la vida igual criminal paga bien y es un buen estilo de vida? Para los hijos uno quiere lo mejor, que es un futuro bueno, ¿no? Que sea alguien en la vida, no ser lo que uno es. Mi futuro es no irme de mi Callao, que Callao es Callao. Lo único que sí, que la gente ya quiere vivir como tiene que vivir nada más, pero no irse de acá, porque Callao es Callao, a donde vayas. Pero dime la verdad, si mañana ganas a la lotería, Me 10 quedo en mi millones, Callao. te quedas en tu... Me quedo en mi Callao. Reformas toda casa. y A ya. todos los vecinos les doy. Callao es Callao, que venga toda la gente de España. Olé, tío. Mira aquí. Basura por todos lados, otra aquí. Por lo que he entendido, no hay contenedores de basura, entonces cada persona deja su bolsita ahí delante y luego, no sé si por la noche o cuando, pasarán a recoger todo. Buenas, ¿qué tal? Ahí va, un vecino de Callao. Impactante también que está todo en construcción. Veis que aquí, por ejemplo, han construido esta fachada, pero le falta la ventana. Eso es algo muy típico de los barrios un poco más duros, donde vive la gente con menos posibilidades económicas, porque van haciendo casa poco a poco, más mano que recaudan dinero, van poniendo la cosita. Detrás mío veis a 4 chicos, algunos de ellos viven aquí, otros no, otro es mi contacto y me van a acompañar porque pasear por aquí sin el visto bueno puede ser, la verdad, bastante peligroso. Bueno, me estoy yendo ya del Callao porque me han hecho la... No digo la trampa, no nos hemos entendido, pero qué feo. Escúchame, porque yo le he hablado con él 40 veces justo porque me pasa todo el rato estas cosas y no me gustan. Yo digo, te doy, imagínate, $100, ¿vale? Perfecto, de estos 100 no son 100 para ti. Porque yo te digo, tú organízalo todo, 100, te va bien, tú pagas a todo el mundo si vale. Entonces vas 5 a uno, 10 a otro, 5 a otro, tú te quedas $50 y los otros 50 son gastos que has dado tú y has calculado a la gente. Si no, no es que me cuesta 100, me cuesta 300. Pero lo tengo que saber antes. Si esto piden 300, no, nada, no se puede hacer y ya está. No, Federico, escúchame, ve. Pero me entiendes, ¿sabes? Te entiendo. Lo que pasa es que... Joder, no quiero la sorpresa ahora que estamos aquí grabando. No pasó nada, sino lo que pasa es que eso, mira, eso lo de la salió de improviso ahí. ¿sabes? Vale, entonces me lo dices antes, me dices, escucha, ella 100 si no sale. Vale, yo no tengo para dar más y no lo grabo, ¿sabes? No puedes grabarle y luego me dices, escucha, son 100. No es correcto, tío. Ya, eso yo arreglo. Joder, con él, ¿sabes? lo usamos. Le dice un precio, todo, sí, todo. Seguro, todo, sí. Mira, vas tú pagando a la gente de barrio, sí. Ahora vamos a ir, no, mira, son 300 para la entrevista con este. Si ahora empezamos a pedirme dinero por todas las cosas, yo no soy un banco con piernas, digo la verdad, ¿sabes? Nosotros tenemos que hablar con un banco, papi. Si quieres terminamos aquí, ¿sabes? Y ya está, como estamos, todo bien. Mira, si hubiese conversado conmigo, yo te ponía un precio. Y de ese precio yo me encargaba de pagarle a todos. Yo No. le prometí un dinero a él, pero hermano. Ya, hermano, pero entonces ahora pago 600 y no tengo esta zona, no tengo de noche, no tengo esto, no tengo lo otro, entiéndeme, ¿sabes? Vale, pero... Es que lo hemos entendido mal. Sí, pero tú has subido hoy al coche y me has dicho 150, ¿verdad? Claro, y yo te he dicho sí. 150 asegurado, ¿Por qué sí. ahora no son 150? No, que tú me has sorprendido cuando me has dado los 200 y dije, 200, pero... No, porque si tú tienes gastos ahora, pues así lo puedes pagar sin que te ponga de tu bolsillo, ¿sabes? Mira, para quedar bien y para que... Y espérate, Osama. ¿qué pasó? Para quedar... No, nada, todo bien. Sí, Encantado, estamos, encantado, Para hermano. que- mira. Nada, que aquí no estamos mirando una cosita. Espera. Espera. Lo hablo 200 veces hasta ser pesado justo para eso, para evitar luego problemas en el barrio, porque la situación ahora, por ejemplo, no me sentía muy cómodo. Son 4. Estaba Osama con un Uzi ahí gritando. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilo, mano, para que tú... Lo siento, Lo siento, de verdad, pero bueno, a veces sale bien, a veces no. Sí, weón, porque yo no voy a quedar mal, tío.
Ya han pasado unos días, me encuentro en Barcelona y la verdad es que no creo que son malas personas, simplemente intentan sobrevivir un poco como pueden. Este episodio, conocer a Pedro en las calles de Lima, que vamos, vive literalmente todos los días una pesadilla, ver los mineros de la Rinconada que se matan de trabajo, me ha hecho reflexionar y he querido buscar una solución para todos aquellos que se sienten un poco perdidos o que no tienen estudios previos, pero quieren un futuro mejor. Investigué y encontré Conquer Blogs, que es una página web de cursos de formación profesional que te puede literalmente cambiar la vida. Y con el link que encuentras abajo en la descripción de este vídeo tendrás una clase de 15 minutos totalmente gratuita para entender cómo empezar desde cero. Así que nos hace falta tomar malas decisiones como muchas de las personas que vemos en mis vídeos. Tu vida puede ser diferente, fórmate y ahora seguimos con el Callao. Pero claro, no me podía quedar con las ganas de enseñaros el barrio que dicen ser el más peligroso de todo el país. Entonces han pasado 2 semanas desde la última toma y he conseguido un contacto gracias a uno de los raperos freestyle, yo creo, mejores de nuestra época, Skone de Big Fish. Me ha presentado el buen amigo Mikey. Aquí está. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? Aquí dándole una vuelta por el Callao. No solo soy amigo de Skone, también mi hermano de Joel y Randy, Don Chesina y muchos artistas más de Puerto Rico. Yo estoy sorprendido porque es una persona que conoce literalmente a todo el mundo y me va a echar una mano en enseñar un poquito lo que falta del Callao. Y esta es una zona, por lo que veo, una de las más deprimidas. ¿Dónde estamos? Este es el distrito de La Perla. El Callao tiene varios distritos. Está La Perla, está Castilla, está Loreto. Hay varios más, Barrio Milan, Atahualpa, Puerto Nuevo. Callao es grande. Pero esto no es solo basura, me parece que vive gente ahí, en la esquina. Sí. Son personas que aquí se definen vulgarmente hablando fumones, son personas que obviamente abusan de drogas. Entonces quiero entrar para ver un poquito si me quiere decir algunas palabras. Vamos ahí a ver si le puedo decir algo. Bueno, podéis ver que las condiciones son literalmente extremas. Esto es toda una zona llena de basura. Supongo que muchísimo la han traído a ellos para ver si la podían vender. Aquí está todo quemado, camisetas. Y aquí hay estas casitas improvisadas. Estamos intentando hablar con ellos, pero no sé si no quieren salir. Amigo. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Que uno es un sinvergüenza. ¿Qué ha pasado? Que uno es sinvergüenza, pero no le gusta, ya estoy cansado de responsabilidad, de horario, tarjeta. Y me tomé unas vacaciones. Es muy duro, supongo, vivir así. ¿O prefieres así respecto a todo lo que había antes? Benito, es la vida más fresca que he tenido. ¿En serio? Muy fresca, fresca. Oye, si quiero dormir, duermo. Si quiero fumar, fumo. Si quiero tomar, tomo. Si tengo hambre, como. Si quiero orinar, orino. Si quiero hacer lo que quiero hacer, lo hago. Y todo el tema, por ejemplo, no sé, de higiene y todo eso, ¿es algo que echas de menos? Eso es algo de lo que te dije, pues la responsabilidad, pues esa responsabilidad conmigo mismo. Desentendido totalmente. ¿Y tú crees que me ha dado una piquiña, una alergia? Más no, nada. Nada. Ni cuando llego a mi casa y seguro me baño, me ducho y empiezan a resfriado, el estornudo, ay, uy, eco, y así ha sido. ¿Y ahora vives solo aquí o vives con otras personas? No, solo. ¿Cómo te puedes permitir todo eso? En plan, comer, beber cuando quieres beber y si quieres fumar, fumar. ¿Cómo se consigue el dinero? Saliendo y obviamente con un buen léxico y sabiendo decir lo que va a decir y a la persona indicada, listo. Levanta 15, 20 soles y ya estoy feliz. Ah, vale, pero haciendo a veces cositas que no se deberían hacer o... Estafa. ¿Estafas? Estafa no, porque eso es estafar, o sea, mentirle a la gente para que te dé un beneficio es estafa. Claro. Se nota que eres una persona inteligente que ha estudiado. Me sorprende esta elección, ¿sabes? Sí, pues de hecho yo, este fue mi último trabajo. Le vengaba 2.200 quincenales. ¡Ostras!
Driver, eres conductor. Sí, de camión. ¿Y por qué lo llevas aquí como recuerdo? Por si acaso me sucede algo y está mi dato. ¿Cuánto crees que puedes aguantar así en esta situación? No, yo nada más hasta diciembre. Es diciembre, porque en diciembre tú das una vuelta a la esquina y ya tienes plata. Wow. ¿Es un estilo de vida que aconsejas a la gente o no? No, por supuesto que no. En lo absoluto, en lo absoluto. Yo tengo 49 años. Y esta es en mis 49 años de vida la tercera vez que tomo esta vida. Claro, por temporada, obviamente temporada. Vale. Te tomas tus vacaciones Exacto. y luego vuelves a la vida normal. Os enseño un poquito aquí la zona. ¿Veis cuando hablamos de barracones de Callao? Son toda esta estructura que podéis ver en madera. Y mirad, aparte del murales, aquí de Ñengo Flow y Anuel espectacular, pues menos espectacular es el edificio que está detrás, que es muy duro. Dime. Vale. Me ha dicho de no grabar mucho la cara de la gente que nos están mirando. Pero os quiero enseñar eso. ¿Veis que los balcones, a diferencia del edificio, muchos están hechos de trocitos de madera? Municipalidad del Callao. Bastante heavy caminar por aquí, porque la gente obviamente de aquí está acostumbrada, yo no, y teniendo la fama que tiene este lugar, fuerte. No me puedo alejar demasiado de mi contacto, está allá, el coche rojo. Complicado vivir aquí, ¿no? Nos cuidamos nosotros en nada. Yo me quedo hasta la 1 de la mañana, gracias a Dios no. Pero si te ven aquí, que no eres del barrio, y te tiran más rápido y te guardan. Pero nosotros no, gracias a Dios, no. Por eso mejor esperar a la policía y a ver si... Claro, porque con esa pinta que tienes rápido. ¿Qué pinta tengo? De extranjero. De extranjero y que no eres de acá, todo que se nota. Sí, lo sé. Yo pensé que era la prensa, chalaca, porque yo me vi usted con su camarita y te digo, uy, la prensa, y me metí. Mira, ahí están los agentes. Ya va. Muchas gracias. Vamos a ver si me pueden acompañar para hacer unas grabaciones. Solo que me han dicho no entres solo porque hay problemas. Muy bien, muy amables los agentes que me prestan ayuda. De verdad, en Perú me están ayudando los agentes en todas las ciudades que voy, me prestan apoyo. Entonces procedemos a entrar aquí en la cisterna, probablemente uno de los puntos más famosos de todo Callao. El olor, ya desde aquí sin gritar, es muy intenso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo acá bien, ¿tú? Muy bien, gracias. ¿Tú vives aquí? Yo no vivo acá, soy del Callao. ¿Tú crees que puedo pasear tranquilo o...? No sé, usted depende en antigüedades clases. Claro, si uno entra con respeto no hay problema. Y si no entra con respeto. Hay problemas, normalmente. El problema es que se los estuta, que me van haciendo un pantallazo, ¿vale? Aquí hay un perro. Vamos a ver un poco qué tal por aquí. Es una cisterna de agua abandonada. Uy. Permiso. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor? Buenas tardes. Nada, he venido solo a ver un poco aquí cómo se vive. Bueno, le podría decir, ahorita como esto está aislado, desocupado, Sí. y la gente se viene acá, como tenemos familia, hijos, igual, ¿no? Claro. Pero para no dar un espectáculo en el barrio, a mis hijos, Sí, dar más claro. esto, me vengo acá, trabajo todo, pero en momentos me quedo acá. Es una cuestión de respeto, ¿no? A los niños del barrio, a su familia, prefiere hacer sus cosas tranquilo. Y pues, nunca que me vean, ¿no? Yo Claro. estudio, trabajo, sí, pero también tengo un momento, soy consciente. Y bueno, eso, por esa razón vengo a este sitio. Puedan ser detenidos y lo lleven a todos. Sí. Por culpa de otro, o permitir. Hay mucha gente viviendo aquí y no le gusta que estamos hablando. Porque piensa que estamos borrachos. Ya. Pero No digas nombre, no digas nombre. usted me habla. No, sin nombre ni nada, es solo por hablar. Aquí no. Ni un muerto. La vida sigue. Señor, muchas gracias. Seguimos. Allá no hay ningún muerto. Ok. No, ni un lado de acá. Vale. Vale. Vamos. Preso, vale. Más sube y más se paga. Más paga.
Tú cuéntame, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás tranquila ahí, no sé, en casa, con tu familia? ¿Qué ha pasado? Porque tengo un privilegio grande, pues eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué privilegio El tienes? privilegio de mis ojos verdes que tengo yo. Ah, exacto. El privilegio de ser guapa, eso es verdad. Pues subimos un poquito más porque os quiero enseñar el barrio desde arriba. Este es el punto más alto, ¿no? Sí. ¿Tú tienes novio? ¿Estás casada? Yo no. ¿No? No, Vale. tengo un novio precioso, hermoso, que está en Chile. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y algún día vas a verlo o no? ¿No? ¿Por qué? ¿No te gusta Chile? Vale. ¿Esto qué es? No entiendo si es barro, si es excrementos, ¿qué es eso? Este es para cocinar. ¿Para cocinar eso? ¿Qué cocina con eso? Nada. Té con pan. Sí. Vamos, aquí mejor no pisar. Esto, por lo que te he dicho, era una cisterna. Aquí hay otras habitaciones. ¿Cuánto tiempo llevas tú aquí? Tengo 22 años acá. Aquí hay un montón de palomas muertas también. 20 años en esta cisterna. ¡Wow! ¿Y el Callao qué? ¿Es peligroso como dicen o son leyendas? Depende de cada quien. Pues. ¿Qué es lo más impactante que has visto tú en La estas raza calles? que uno no cree que uno, porque uno no tiene. Lo que va es lo del corazón. Vale. Porque uno viene con camiseta y esto y lo otro. Yo perdí mi hermana en muchas cosas. Y doy vida a eso. Por eso estoy acá. El VIH y todo lo demás. ¿Cómo te ves en 15, 20 años? ¿Cuál es tu sueño? Realizar mi sueño, irme a otro país y irme con mi familia acá. Y olvidarte un poco de esta situación. Si uno tiene el VIH, ¿no? Que si la vida sigue. Bueno, Claro. Solo hay que tener la fuerza suficiente, ¿no? Para salir Y el de... valor, y el valor. El valor de salir de esta situación que es dramática. Enseño desde aquí arriba el barrio, los edificios que hemos visto antes. Allá podéis ver todos los barrancones. Muy duro, la verdad. Mirad desde arriba, aquí se pueden apreciar los techos de las casas. yo vivía allá. Tú vivías ahí antes. Es un barrio lleno de gente seguramente fantástica, pero que viven en una situación económica... Pero la economía, tú te vas a venir depende de cada quien. Tú no le vas a poner una pistola a la gente, tampoco. Claro. Sí, entiendo perfectamente. Yo soy así, tú puedes hacer mucho. Muchas gracias. Un placer conocerte. Gracias. Gracias. Vamos, porque tampoco quiero abusar de la amabilidad de los agentes que tienen que seguir con su trabajo. Brutátame la cantidad de animales aquí salvajes y podéis ver que hay diferentes entradas. Ha sido un momento un poco incómodo cuando han empezado a gritar, no hable, no digas nombres. Y aquí, bueno, podéis ver que con tan solo caminar 5 minutos por ahí, estás hecho polvo. Acá no se puede caminar. Acá donde tú quieres, tu contenido es acá. Mi nombre es Franco, papi. Vale. Sí, yo me encargo de toda la movida en el barrio. Acá en el Callao, en todo el Callao, todo el mundo es hincha del Boys. Es por Boys, es un equipo de la Liga Peruana. Vale. Entonces, este es su hinchada. Barrio Popular Juventud Rosada. Sports Boys, tenemos ahí arriba, los quechurros. Mira, a ella le dicen la loca. La loca. La baby. Cada uno aquí tiene su apodo. Saludamos la loca. Soy del barrio del Callao y siempre te voy a seguir los dueños del puerto. Porque acá el Callao se le llama el puerto. Veo que también hay varias personas en situaciones económicas complicadas. El Callao es una zona, una de las más humildes, puedo decir también. No, en realidad esta zona es humilde, muy humilde. Solamente que acá la gente se desenvuelve trabajando de lo que sea, ¿no? Él pertenece a una de las orquestas más conocidas del Callao. Vale. Se llama Callao Salsa. Callao Salsa. Entonces, ¿Cuánto llevas en Callao Salsa? Ya llevo más de un año ya. Pero tienes que contarle quién perteneció principalmente a Callao Mi Salsa. papá, el Chino Belit. El Chino Belit es una eminencia acá en el Claro, Callao. el Chino Belit del Callao. Vale, es una persona conocida aquí. muy conocida que Vale. en el canto salsa es toca acá en el Callao. O sea, quien no lo conoce, que mi no es padre, Dios, ¿no? Lo tenga ahí en sus brazos. El Chino Belit creo que es una de las voces que identifica acá al Callao. Y yo siguiendo su camino de él para poder seguir en la música y ser mejor, ¿no? Tú llevas muchos años aquí en el Callao. ¿Cómo ha cambiado el Callao de los años, por ejemplo, 90 al Callao de 2024? No, ¿Cuál es la sí, diferencia? ha cambiado mucho. Ahorita mucha matanza, mucha muerte, pero nosotros tratamos de cambiar eso, dándole un poquito de turismo al Callao y que la gente también se dé la oportunidad que vengan. Viene gente de provincia, gente de todos lados a divertirse, a bailar, a tomarse fotos. Y aquí siguen, ¿veis? Las caras de varios artistas, otro equipo, la India,
Aquí. Y mirad qué maravilla. Muy buenas, hola. Muelo Luis. Cano Extremeña, puede ser. Cano Extremera, salsero de los salseros, puertorriqueño. Todos Víctor son Rojas, puertorriqueños, todos puertorriqueños. Porque Pero el puertorriqueño Callao, es la ¿qué es? salsa. ¿Peruano o puertorriqueño? Lo que pasa es que el Callao es muy salsero. El Callao es salsa. ¿Tú qué escuchas? ¿Pura salsa o no? Eso es lo que el verdad. Callao. Nos identificamos con los salseros. Qué bonito para estos artistas tener sus caras aquí, en esta zona. Sí, complicada, pero al mismo tiempo llena de amor. Mirad aquí. Aquí en el Callao, la música que predomina es la salsa. Y aquí vemos un artista que se dedica a eso. Muy guapo, muy guapo. Esto es lo bueno de los barrios, que se vive mucho la calle con mucha alegría. Y aquí han organizado un partido muy improvisado porque estamos en el medio de la calle, pero está todo pintado, han puesto 2 puertas y aquí a pasarlo bien. Y como en todas las canchas del mundo, pequeños piques, pero es normal, es normal. El deporte saca el hombre, ¿no? Que cada uno tiene dentro, la rabia, el animal. Tranquilo, no español, si escucha balas son cohetes. Sí. Tranquilo español, si escuchas balas, son juguetes. Esa es la manera de hablar de los Sí, chalacos. sí. Pero me sorprende porque sois un pueblo muy alegre al final y muy simpáticos también, ¿sabes? Sí. Vienen acá y te buscan problemas. Hay gente que te mira mal. Que no te respeta. Sí, no te respeta, te mira mal, te barre. Y eso es lo que uno no quiere, pe. Porque al final todos somos iguales. Claro. Ah. ¿Cómo consigues, no sé, comprar comida, bebidas? ¿Cómo se consigue dinero viviendo en la calle? Yo me lo consigo en la basura. Vale. Yo pongo en la basura. Vale, buscas y lo que encuentras... Me lo como. Mi sueño es salir de acá, disculpando la palabra, de esta huevada. Porque esta huevada para mí es basura. ¿Crees que lo conseguirás? ¿Algún día? Con la ayuda de Dios. Como te decía, hay barrios donde se puede caminar, pero este barrio acá no se puede caminar. Si no eres de por acá, no eres conocido, podemos pensar que eres enemigo, Claro. para que pases por acá. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? De este barrio a otro, ¿no? Pero ¿qué puede pasar? En plan, ¿simplemente me roban la cámara o puede llegar a ser algo extremo? En realidad, actualmente estamos trabajando para que esa parte del barrio sea olvidada. El tema porque como todo barrio Callao, o sea, pasar por acá de noche es peligroso. Claro. No por mí, no por esta gente que pero siempre pasa por allá alguien. ¿Me entiendes? Si yo estoy, mientras que yo esté acá, nadie se mete a robar. Mientras que esté mi otro amigo, nadie se mete a robar. Pero hay momentos donde no estamos y puede pasar mil cosas. Claro. Pero nos da miedo vivir así, en plan, ¿sabe? Todos los días con tensión, igual el tío me mira mal, una persona... Es adrenalina, estamos acostumbrados a esto. Porque este es el Callao, pe, papi. Este es el Callao. Es el barrio más famoso, creo, de todo el país. Hoy, en cualquier parte del mundo, el Callao, mano, es respetado en donde sea, en provincia, en cualquier país, mano. Justo a la vuelta del campo de fútbol me he topado con un estudio de registración, ¿no? Centro Estudio. Callao Centro Estudio. Callao Centro Estudio es un estudio que justamente le está dando la posibilidad a todos los chalacos que puedan venir a probarse, a probar su talento. Trabajando juntos en equipo podemos sacar a todos los talentos que están aquí escondidos en el Callao y que pueden salir adelante. Muestra de eso es justamente nuestro artista. Aquí lo tenemos. Franco V la bestia, ya saben, ya. Aquí en el Callao, dando la hora. Franco V la bestia. Me gusta. Enséñame un poco el estudio porque veo que está pintado de este rosa. Acá van a ver cara, van a ver todo, va a haber una loquería acá, hermano. Bueno, aquí estamos en el Callao Centro Estudios. Pásate a conocer las instalaciones. Wow, pero bien, ¿eh? Aquí. Aquí es un lugar donde los artistas como Franco, por ejemplo, vienen, tienen la tranquilidad de poder trabajar, de escuchar su música, ensayar, ¿no? Y aquí ya es un lugar donde, inclusive la parte de arriba, vamos, si gusta. Pero, espera, estoy sorprendido porque en el Callao me imaginaba todo menos que una piscina aquí. Bien. Es la manera de tangibilizar justamente el servicio que le estamos dando a todos los artistas para que vengan y se la crean, ¿no? Porque acá hay un tema en el Callao que hay muchos artistas que salen, le meten unos cuantos temas y luego se olvidan porque dicen no hay apoyo, pero aquí se le está dando todas las instalaciones, hay un estudio de grabación arriba que ya lo estamos implementando poco a poco. Vamos a verlo. Exacto. No tienen excusa porque tú le estás dando todas las herramientas para poder salir, ¿no? De situaciones complicadas. Y vamos, aparte de las herramientas,
musicales también se pueden dar un baño ahí. Yo también he tenido una niñez que, pucha, madre, a los 15 la mayoría de mis amigos están presos, otros están muertos. Ver todo eso, que la viejita llore, los hermanos, los hijos. Entonces uno tiene que pensar, ponerse a pensar y cambiar ese rumbo. Y soy Franco Vil la Bestia y no se van a olvidar de mí, pues está de rompirraja. Eso es. Vaya día, o mejor dicho, vaya días, ya que he dividido las grabaciones en dos partes por los problemas que tuve con los primeros muchachos. La verdad que no se portaron muy bien, mientras que estos me han tratado como un rey, no me han pedido nada, gente de verdad muy amable, así que el Callao, como muchísimos otros barrios, está lleno de gente maravillosa. Un gracias especial a este fenómeno, Scone de Big Fish, que ha hecho todo esto posible. Entonces, con este mural maravilloso detrás, le doy las gracias otra vez, gracias Scone, y gracias a toda la gente que se ha quedado hasta este momento. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo episodio. 23 y sigo en la calle pegado. Yo sueno por todos lados. Sí, muchos me han traicionado. Sí, varios me han desafiado. Perdieron dinero, yo estoy forrado. Se ve todo lo duro que he trabajado en el cuello L12, cuerpo tatuado. Aquí en el Callao, si entras, el esfuerzo es mío, no seas tarado. A los envidiosos los dejo de lado. El dinero, los kilos, la puta, el problema con los tombos ya está arreglado. No fronte, tú no eres calle. Tengo la cone con los del valle. Me escuché su madre, va a hacer que me calle.